Bueno, comenzamos con el debate de control. Le damos la palabra al doctor Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario. Muchas gracias, señora vicepresidente. Un saludo a los honorables representantes, a mis coterráneos, el doctor Ricardo Ferro, el doctor Gaitán, el honorable representante y amigo Rubén Darío Molano, a los miembros del gobierno, al señor viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, y a todos los presentes. Bueno, yo quiero empezar por la primera inquietud que tenía el doctor Rubén Darío Molano, y es qué fue lo que recibió este gobierno, qué fue lo que recibimos en materia de gobierno y en materia de vivienda del anterior gobierno. Yo hablo, por supuesto, como presidente del Banco Agrario hasta el 2017, que fue cuando el Banco Agrario pues, operaba el programa de vivienda, y les voy a hablar de unas cifras entre el 2019 y el 2017, por supuesto, el 90% de los 2 cuatrenios del gobierno anterior. En ese lapso de tiempo tuvimos, el país tuvo subsidios asignados de vivienda de 114.131 viviendas por valor de 2.25 billones de pesos, y al día de hoy la ejecución de esas 114.131 viviendas ha sido del 63%, es decir, que se han terminado entre viviendas y mejoramientos de vivienda 72.997. Como podemos ver, una ejecución muy pobre, apenas del 63%. Eso nos deja 36.189 viviendas y mejoramientos de vivienda pendientes de ejecutar de esos 2 cuatrenios a los que me refiero. Nosotros, por supuesto, encontramos unas dificultades enormes cuando recibimos en el Banco Agrario el programa de vivienda, porque, pues, como lo acabo de mencionar, 36.000 viviendas que debieron haber sido ejecutadas en el gobierno anterior, pues nos quedaron de herencia para ejecutar, pero con una dificultad muy grande, honorables representantes. Estos proyectos, en la medida que pasa el tiempo, no se vuelven más fáciles de ejecutar, sino mucho más difíciles, por 3 razones. Primero, porque el programa tiene una falla estructural, y es que cuando se asignan los subsidios, estos subsidios se miden en salarios mínimos legales del momento y quedan congelados, de tal suerte que nosotros tenemos todavía viviendas pendientes de ejecutar, por ejemplo, del año 2012, que están valoradas al salario mínimo del 2012. La estimación que tenemos, ya unos cálculos muy afinados, de cuánto necesitaríamos para poder ejecutar esas 36.189 viviendas, son para poder actualizar esos subsidios del pasado a plata de hoy y poder construir esas viviendas, son 64.000 millones de pesos, de los cuales, por la gestión que hemos hecho con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Hacienda, ya tenemos 15.000 millones de pesos de estos 64.000 millones para poder empezar a ejecutar esas viviendas viejas a precios de hoy. Tenemos en este momento en el Banco Agrario, de esas 36.189 que faltan por ejecutar, ya el dinero asegurado, y ya salimos a contratación de 4.795 soluciones de vivienda, 4.795, y les puedo decir que en los próximos 2 meses salen a contratación 5.007 más, para un total de 9.800 viviendas este año, ya con esos nuevos recursos que gracias al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Agricultura podemos tener. ¿Qué otra cosa logramos destrabar, que era un problema del pasado, también para la actualización de estos dineros? Y es que se le permitiera al programa de vivienda reinvertir los rendimientos financieros. Ya llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para que nos permitan que esos rendimientos financieros vayan siendo trasladados en la medida en que vamos ejecutando las viviendas. El compromiso con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Agricultura es que en la medida en que el Banco Agrario muestre ejecución, se le van trasladando los recursos para que este programa vaya avanzando. ¿Qué otra dificultad estructural le vimos a ese programa y que estamos solucionando en este gobierno? Y es que uno de los problemas es que era muy difícil
reemplazar a los beneficiarios de los subsidios que por múltiples razones se caían del programa, porque su casa estaba, por ejemplo, en una zona de alto riesgo, porque se detectó que era una persona que no estaba, digamos, en los estratos bajos de la población, que era una persona que tenía pues una capacidad, digamos, adquisitiva que no lo hacía merecedor de este tipo de subsidios. Por múltiples razones se demoraban en el gobierno pasado 2 años, mis queridos y honorables representantes, en reemplazar una persona que se había caído de un subsidio. Eso lo estamos arreglando con los ministerios, estamos llegando a un acuerdo donde cuando ocurra esto, que es en proporciones muy bajas, obviamente esto pasa con el 10 o el 15%, no más de eso, de los beneficiarios, pues nos permitan ese dinero reinvertirlo para los programas que vienen colgados y poder avanzar con el programa sin esos beneficiarios. Yo quería hacer, digamos, este corte de cuentas, poner de presente la ejecución tan pobre que hubo en el gobierno pasado. Nosotros llegamos a poner la casa en orden, a hacer unas reestructuraciones en el Banco Agrario, en esa unidad de vivienda, que nos parece que había mucha gente y pocos resultados. Estamos avanzando en una reestructuración para poder cumplirle al país con estas viviendas. La meta nuestra, que es una meta muy aterrizada, a pesar de estas dificultades, es terminar en el 2022 estos 36.189 soluciones de vivienda para que ya se pueda liquidar el programa del Banco Agrario, el programa de vivienda desde el Banco Agrario. Con estas cifras de corte y de estatus del programa de vivienda, pues quisiera que siguiera el señor viceministro de Agricultura ilustrándonos sobre ya lo que viene a partir del 2018 y el futuro. Parcialmente en un informe que nos presenta Fidoagraria, el representante legal nos dice que en el solo año 2015, 448.000 millones de pesos para 13.505 viviendas, parciales del año 2015, según este informe de Fidoagraria. Yo quisiera saber qué pasó en el 2016, 2017 y 2018 Fidoagraria, que los manejó todos, o cuántos manejó y qué otras instituciones manejaron. Porque el programa sí ha pasado de una entidad a otra. A ver, el Banco Agrario tuvo el programa hasta el año 2017. ¿Qué quiere decir? El Ministerio de Agricultura asignaba los subsidios y el Banco Agrario era el encargado de construir las viviendas. Para el año 2015, el Banco Agrario contrató a Fidoagraria para que hiciera la construcción de las viviendas. Entonces, por eso usted ve en el 2015 unas ejecuciones de Fidoagraria que todavía bastantes están pendientes. En el 2017, el Banco Agrario dejó de ser el que ejecutaba el programa de vivienda y eso pasó al Ministerio de Agricultura en el año 2018. Esa decisión se tomó antes del actual gobierno y me parece además una decisión muy afortunada, porque el Banco Agrario de Colombia era el único banco del mundo que en vez de financiar viviendas, las construía. Eso es un tema que obviamente distrae al banco de su misión fundamental, que es, como le decía el doctor Ricardo Ferro, crear un vehículo para financiar el sector agropecuario y sobre todo los pequeños productores del campo. Entonces, el reporte que yo di fue hasta el 2017, por eso yo hablaba de 36.189 viviendas. El señor viceministro lo complementa con las viviendas adicionales para llegar a las 44.000 a partir del 2018, que es cuando el Ministerio de Agricultura asume el programa de vivienda y encarga a Fidoagraria de ejecutarlo. Entonces, esa es como la historia hasta hoy. Para ir concluyendo el debate, le damos la palabra al doctor Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario, para que resuelva las dudas de los compañeros. Muchas gracias, señora Presidente. Resolveré algunas de las dudas y luego el señor viceministro complementará. Bueno, quiero referirme rápidamente a las inquietudes del honorable representante, el doctor Ángel María Gaitán. No sin antes agradecer al doctor Ricardo Ferro por esas generosas palabras con respecto a nuestra gestión en este primer año de gobierno al frente del Banco Agrario. El doctor Ángel María Gaitán, con mucha razón, nos dice: ¿cómo van a hacer ustedes para ejecutar ese rezago que viene tan grande de vivienda
del gobierno pasado, pero además cumplir con las que están programadas en el actual gobierno. Me parece que es una pregunta muy legítima. Y la respuesta, doctora Ángel María Gaitán, es con buena gerencia, con ejecución. Además, con un elemento adicional que no había antes, y es que ahora va, digamos, lo que viene en rezago más lo nuevo, va a tener 3 actores ejecutando. Uno, el Banco Agrario, con la mayoría del rezago del gobierno anterior; otro, Fidoagraria, con parte del rezago, y el Ministerio de Agricultura; y el otro, el Ministerio de Vivienda. Y yo estoy seguro que en esas 3 instancias hay una gerencia impecable para poder salir adelante con eso. Yo, como presidente del Banco Agrario, y así me he comprometido con el señor ministro de Agricultura, yo me comprometo con esta comisión, con el Congreso de Colombia y con el pueblo colombiano, a que vamos a ejecutar esas 36.000 viviendas que nos corresponden a nosotros, 36.000 viviendas nuevas y mejoramientos, y en el término de este gobierno, el año 2022, vamos a tener todas esas viviendas ejecutadas, y este Congreso estará como testigo de este compromiso para que nos digan si es que no lo vamos a honrar en el año 2022. Con respecto a lo que decía el honorable representante César Pachón, hacía una aseveración diciendo que este gobierno no se estaba tomando en serio el programa de vivienda, y yo sí, con todo respeto, quiero decirle que este gobierno es el que se está tomando en serio el programa de vivienda. Ese rezago de 44.000 viviendas que nos toca asumir es más bien la evidencia de que en el gobierno pasado no se tomaban en serio el programa de vivienda rural campesina. Y quiero al representante Franklin anticiparme un poco a su respuesta, decirle, porque lo veo muy interesado en hablar del gobierno del presidente Uribe, y quiero decirle que hay una diferencia entre ese gobierno y el gobierno anterior en materia de ejecución de vivienda, y es muy importante, y es que hasta el 2011, perdón, la vivienda la ejecutaban los alcaldes. Óigame esta diferencia, mi querido representante. Estaba en cabeza de los alcaldes, de las alcaldías, de ejecutar esos subsidios de vivienda, las construcciones de las casas. Eso, por supuesto, tuvo toda suerte de dificultades. Algunos alcaldes hicieron bien la tarea, otros no la hicieron, pero no era responsabilidad del gobierno central. A partir del 2011, eso ya se volvió responsabilidad del gobierno central, hacer esas ejecuciones, que fue cuando se hicieron a través del Banco Agrario, y se contrataban, en vez de ser las alcaldías, se contrataban lo que se llamaban las gerencias integrales para hacer los programas de ejecución de vivienda. Yo oí a algunas voces de algunos representantes que no estaban muy conformes con que el señor viceministro de Hacienda, el doctor Juan Alberto Londoño, se hubiera ido de la comisión. Pero yo quiero hacer la siguiente reflexión. Creo que el doctor Juan Alberto Londoño pronunció unas palabras que son las palabras que uno siempre quisiera oír del Ministerio de Hacienda, del ministro, del viceministro. El doctor Juan Alberto se comprometió ante esta comisión a que los recursos están asegurados para poder terminar todo ese rezago de viviendas. Entonces, a mí me parece que lo que hay es que felicitar y agradecer, en el caso mío como presidente del Banco Agrario, el gran apoyo que nos ha dado el Ministerio de Hacienda y el doctor Juan Alberto Londoño para poder asegurar estos recursos para terminar las viviendas. Y bueno, terminar refiriéndome también a lo que decía el doctor, el representante Edwin Ballesteros, sobre el corte de cuentas. Hombre, esto no es como excusa, honorable representante. Yo creo que esto es un derecho elemental que tiene un gobierno, que le piden cuentas, pues contar cómo fue que recibió la administración. Esto no es una excusa, sino un hecho. Nosotros aquí no llegamos a quejarnos, lo que llegamos fue a trabajar y a resolver, y a eso nos comprometemos. Muchas gracias. Doctor Mejía, pues lo primero, agradecerle su compromiso frente a esta comisión y en un tema tan importante para los colombianos. ¿Ustedes ya tienen, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, alguna proyección de los ajustes que tienen que hacerle para terminar esos rezagos de esas más de 40.000 viviendas? ¿Ustedes nos pueden dar un informe de cuánto puede valer al valor presente, qué se necesita y de dónde van a disponer?
Honorable representante, lo dijimos inicialmente, necesitamos 64.000 millones de pesos para poder terminar ese rezago de las 36.000 viviendas del Banco Agrario. De esos 64.000, gracias a la gestión de nuestro vicepresidente administrativo, el doctor Luis Felipe Acero, con el viceministro, ya logramos 15.000 millones de pesos para empezar a construir esas viviendas, y el compromiso con el Ministerio de Hacienda es que en la medida que vamos ejecutando nos van trasladando los recursos.